Hola, buenas tardes. La Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental hoy presenta la mesa redonda, la gestión de la pandemia en México y la tercera ola de contagios. Esta mesa la estaremos compartiendo con diferentes compañeros de organizaciones sociales del interior del país. Y entre otras cosas, hablaremos sobre la manera en que se ha atendido la pandemia aquí en México, si se ha atendido de igual o de diferente forma la primera, la segunda y la tercera oleada. También comentaremos si es pertinente la determinación del regreso a clases. Acompáñenos. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar... Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio a esta nueva edición del programa de opinión, La Mesa Redonda, que transmite la Agencia de Noticias Prensa Comunitaria Continental. Y bueno, vamos a iniciar con esta mesa que se titula hoy La gestión de la pandemia en México y la tercera ola de contagios. Y para eso les voy a presentar a mis compañeros que nos acompañan. El doctor Juan Paredes, de Movimiento de Liberación Nacional, estará con nosotros en esta mesa. Gracias por estar. El licenciado en Ciencias Políticas, José Jiménez, del Frente Popular Francisco Villa, gracias. De Chiapas, también le agradecemos por compartir esta mesa con nosotros. Y el químico Pedro Alberto Romero Juárez, que se integrará en unos momentos. Y en la moderación estaré yo. Mi nombre es Liliana Valdés Espinosa. En ese orden en que los presenté, con esta primera pregunta generadora. ¿Ha sido eficaz la manera en que se ha atendido la pandemia desde la primera ola hasta esta tercera ola? Profesor Juan Paredes, ¿quisiera comentarnos al respecto? Sí, bueno, antes que nada, una aclaración. Soy el doctor Juan Paredes. Juan Paredes, perdón. Sí, bueno, en base a la pregunta que nos formulan, quisiera comentar que, bueno, si bien es cierto que hasta ahorita se han realizado algunas medidas de prevención por parte del gobierno federal, promovidas incluso por la Secretaría de Salud, también es cierto que ni son las mejores ni son las más adecuadas. Tan es así que, bueno, el número de contagios y el número de defunciones, pues siguen hacia arriba. Eso nos habla de que definitivamente, aun cuando se han realizado algunas actividades, no han sido las idóneas. En este caso, yo quisiera comentar que ejemplo de ello sería el hecho de que desde el principio que inició la pandemia, se tuvo alrededor de 4 meses para poder prevenir y tomar medidas de precaución, y sin embargo, se adoleció por parte del gobierno federal de una credulidad. Es decir, no creían que existía la pandemia del coronavirus, aun cuando en China se estaba presentando las muertes. Y bueno, tan es así que tanto el primer avión como el primer barco que se detectó con personas que venían infectadas, nunca se les quiso poner en cuarentena y nunca se quiso hacer los exámenes pertinentes. Esto llevó a que se generaran los casos que se empezaron a observar. Y bueno, con ello, pues todo lo demás. Yo quisiera decir que otra de los ejemplos
es que las medidas de prevención y de diagnóstico no se quisieron hacer a tiempo y las pocas que se hicieron fueron insuficientes. Es decir, las pruebas de detección, siempre se dijo por parte del gobierno federal que no eran tan confiables y que por eso no las iniciaban. No les quedó otra más que llevarlas a cabo hasta cuando la presión social ya se presentaba. Entonces, en ese sentido, fue que las pruebas de prevención, pues en su momento no se hicieron como debiera de ser. En ese mismo hecho, la colocación del cubreboca, la sana distancia, el gel antibacterial, bueno, por parte del gobierno federal nunca existieron. O sea, y hasta ahorita sus mañaneras permiten verlo sin cubreboca, ni siquiera en los momentos más agudos se lo puso, ¿no? Argumentando infinidad de elementos que llevaban a desdeñar esas medidas. Y bueno, pues nosotros sabemos que el peso del gobierno federal sobre la población es mucho. A lo mejor para algunos de nosotros no, pero para una población importante, la mayoría de México sí, y el hecho de que él no haya llevado a cabo estas medidas de prevención, pues bueno, cuentan mucho, ¿no? Para los casos que se presentaron. Y bueno, ¿qué podemos decir en base a la contabilidad epidemiológica de los enfermos? En aras de buscar aplanar las curvas, modifican las cifras, tanto de enfermos como de defunciones, pues a su antojo. Es decir, el gobierno federal nos dice una cifra, alrededor de 280,000 defunciones, y en realidad, pues nosotros sabemos que no son esas. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de atender a pacientes de COVID y no hay forma de reportarlas. Entonces, y como en mi caso hay muchos médicos que están en esas condiciones, no las reportan. Entonces, eso nos habla de que las cifras no concuerdan efectivamente con lo que en realidad se está presentando. En este sentido, cuando se adopta hacer las pruebas, pues se hace más en un terreno político, las pruebas de detección más en un ambiente político que en una forma de salud poblacional, porque se hacen solamente en las cabeceras municipales y no en los lugares más lejanos, que es donde está la población carente de economía y es donde se están presentando más los casos tanto de enfermedad como de defunciones. Asimismo, nosotros podemos decir que hoy, si bien la vacuna es una medida importante, no es suficiente, porque como lo hemos visto, la vacuna no evita que nos enfermemos, hace que la enfermedad nos dé menos fuerte, pero finalmente ahí estamos. Obviamente, si no nos vacunamos, pues la enfermedad hace estragos, ¿no? Hasta quitarnos la vida. Sin embargo, esta vacunación no es la más adecuada. Hay lugares que mientras que en unos lados se está ya terminando con la segunda dosis a las poblaciones de 50 o de 40 años, en otras ni siquiera se empieza
con los adultos mayores, ¿no? Entonces, esta disparidad que existe, pues nos habla precisamente de que hay un problema de cómo se coordina estas medidas de prevención, de tal forma que incluso el asunto del semáforo, pues igual se maneja a conveniencia de una cuestión política y no una cuestión epidemiológica. Ejemplo de eso, pues bueno, mientras que antier, aquí en el distrito, se mencionaba que se volvía otra vez a semáforo rojo por la cantidad de enfermos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues nos decía que, bueno, eso era lo que decían ellos, pero para ella estábamos en semáforo naranja, ¿no? O sea, en realidad, el semáforo lo mueven a las conveniencias que ellos consideran. Por eso a mí me lleva a decir que si bien se han adoptado algunas medidas, ni son las mejores, ni son las óptimas. Este mismo hecho, no hay regulación por parte de los farmacéuticos, es decir, de la empresa farmacéutica en base a los precios. Hay medicamentos con un precio estratosférico que mucha gente fallece porque no tiene los medios económicos de cómo conseguirlos. En este sentido, es que nosotros podemos decir que también se ha dado pie al hecho de no regular los productos milagro, ¿no? Que se forman como una alternativa ante esta falta de regulación de los precios en los medicamentos. Es decir, hay dos productos milagro que dicen no solamente prevenir, sino curar tanto el COVID como el asunto de otras enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como es el dióxido de cloro, que hasta ahorita no se ha querido hacer un protocolo formal por parte del gobierno para, en su caso, aprobar o desmentir científicamente estos elementos, y sí permiten que pues se defraude a la población haciéndole creer que estos productos nos van a salvar del problema. Entonces, yo creo que se han omitido una serie de cosas y que pueden ser a propósito o incidentalmente, pero lo cierto es que las medidas que se nos presentan desde mi punto de vista, pues no son las mejores. En este caso, creo que hace falta muchas cosas y sobre todo que el gobierno busque poner orden dentro del sector salud para poder llevar a cabo otras medidas, porque creo que no, la forma en cómo se ha llevado no ha sido la mejor. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, sé que los más beneficiados han sido las farmacéuticas, ¿no? Y los grandes empresarios con esta pandemia. Y bueno, siguiendo con la misma pregunta, si ha sido eficaz de la pandemia, yo quisiera agregar un elemento más. ¿Qué tanto se ha abierto la brecha, ¿no? Entre los más necesitados, entre los más pobres en esta pandemia? Y le voy a dar la palabra a licenciado en Ciencias Políticas, José Jiménez, del Frente Popular. Adelante, compañero. Sí, muy buenas tardes a todos. La pregunta es muy compleja, tiene que dimensionarse y para ello yo quisiera hacer los siguientes comentarios. El anuncio y después la declaratoria tenemos en promedio 20 meses, a más o menos unos 620 días de que vivimos, padecemos y sufrimos la enfermedad llamada genéricamente
pandemia COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. En este lapso de tiempo en México se han cruzado las etapas de alerta al conocer de la llamada de la Organización Mundial de la Salud, preparación con la adaptación del sistema de salud nacional y de cada estado. Impacto al tener las olas de contagio abierto que provoca los índices más altos de hospitalización y de fallecimientos. Al ir en esta ruta, se nos mostraba se tenía como el ir en un auto a velocidad por la noche, sin luces en guía en el camino. Se informa a la manera de personal de salud, se tiene a dar indicaciones de cuidado y manejo en cierta atención, situación que ocurrió cuando se preguntaba del uso del cubrebocas, con el uso de medicamentos y de los tratamientos, de requerimiento y uso de los ventiladores o máquinas de respiración, de la sana distancia, de la limpieza de espacios, de uso de sustancias para hacerlo. A la espera de la vacuna, de la carrera y lo que eso significaba como instrumento de poder político mundial, sin dejar de ver a la par el manejo informativo de la localización del origen y las causas, aún ahora prevalece la pregunta de si fue un proceso por consumo de animales sin los cuidados sanitarios o un experimento salido de un laboratorio. Los anuncios de las pruebas para saberse contagiado o no, de la o las vacunas, fue un instrumento político de control que mostraba además el manejo y la derrama económica millonaria inimaginable concentrada en firmas fabricantes de medicamentos. Del detener la actividad social y económica en todo el mundo, en que el miedo social también fue un factor decisivo. A esto, en un grueso resumen, se tiene a que los sistemas de salud gubernamentales fueron superados, rebasados, mostraron su debilidad al ser diseñados en una visión privada en que se dejó de aplicarle recursos para su desarrollo y el tener un alcance social. Una enfermedad, una epidemia, una pandemia es un fenómeno social que debe verse en forma social. Así, en los momentos difíciles hicieron falta enfermeras, médicos, personal de promoción de la salud, consultorios, hospitales, laboratorios, instrumentos, medicinas, recursos todos para la investigación. Aún faltan hoy, deben formarse hoy. Y es una visión a la cual pues señalamos que falta más precisión a cómo ver esta situación de la pandemia. Gracias. Bien, pues le daríamos la palabra al profesor Mario Roldán para que nos hable sobre este análisis de esta pregunta, si ha sido eficaz la manera en que se ha atendido la pandemia y cómo se ve desde el magisterio, ¿no? Adelante, compañeros. Mario. Sí, buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan. Soy de Chiapas, maestro de la Coordinadora Nacional, y a la pregunta expresa sobre el tratamiento, si ha sido adecuado o no por parte del gobierno desde que inicia esta situación de contingencia sanitaria, me voy a enfocar más a lo educativo, que es el ramo que nos ocupa, pero le vamos a dar una visión política, toda vez que su servidor forma parte de una comisión nacional que durante el gobierno que va de López Obrador nos hemos reunido 18 veces en Palacio para negociar los temas magisteriales. Y el tema de la pandemia ha salido a colación de una manera burda, cuando nosotros hemos sostenido que ni siquiera le ha tomado la seriedad necesaria este presidente, al no reconocer la debilidad del gobierno en general, de no tener las condiciones adecuadas para enfrentar esta contingencia. En todo momento, este gobierno se autoengaña a propósito para que el pueblo siga sumido en esa situación de somnolencia, y que ha confundido el quehacer político con el tomar el toro por los cuernos.
Creo que se ha confundido porque ha llegado al caso, al grado tal de pedirnos a nosotros, dice, ayúdenme para anunciar un regreso a clases. Díganle al pueblo que confiemos, vayamos. O sea, lo plantea así, no es una cuestión de querencia, de deseo, no. Es una cuestión real, de método, pero sobre todo de ciencia. Cuando nosotros salimos de las aulas por la contingencia a la cuarentena, desconocíamos el nivel y el grado de profundidad crítica a que nos iba a acorralar esta situación. Creímos que a mayor tiempo, al paso de los días, el gobierno se iba a preocupar por, no sé, ver que las escuelas o un programa que tuviera relación, cómo reactivamos la educación desde la contingencia real, desde las necesidades reales. Y nos dimos cuenta que no tienen ni la capacidad ni la voluntad de que las cosas en la nueva normalidad que le llamamos se desarrollen con lo que los especialistas señalan como medidas preventorias, digamos, de protocolos de sanidad. Durante todo este tiempo, en la primera, segunda y tercera oleada, nos ha dejado al magisterio ahí se va, ¿no? Resuelvan desde la comodidad del escritorio. La Secretaría de Educación nos lanza programas de educación a distancia, aprende en casa, etcétera, etcétera, sin un programa ordenado, pedagógicamente fundamentado, sino hay que los maestros resuelvan, ¿no? Y a la postre culminó ahorita ya con una tremenda represión de decir, ya es hora de que inicien, es un tema muy fundamental el regreso a clases, pero vean cómo le hacen, ¿no? Nos lanza el ruedo diciendo que él ha cumplido, él está dando lo necesario, cuando no es cierto, ¿no? No hay una escuela, hasta donde yo sepa ahorita, al menos aquí en el sur de México, que le hayan dado una botella con gel, una caja de cubrebocas, líquido desinfectante, termómetros infrarrojos o tradicionales, o sea, absolutamente nada. Hoy vemos cómo en un lugar que se llama Escuintla, Chiapas, el día de antier falleció un menor de edad por COVID. Y anoche su servidor, o sea, estoy hablando porque tengo la evidencia, o sea, a mí me corresponde intervenir ante el director general del ISTECH, que es el Instituto de los Maestros, a las 12 de la noche, 12:30 de la noche, de la madrugada de hoy, ingresamos a un niño de 4 años al Hospital Vida Mejor con síntomas de COVID, ¿sí? Entonces, tuvimos que pedalearle en la noche llamando a los directivos para que accedieran a que este pequeño de 4 años tuviera tratamiento. Es decir, ¿cómo es posible que a estas alturas, que esta variante Delta, que viene arrasando con los niños, el gobierno de una manera irresponsable nos lance a decir, vayan ustedes, ¿no? Mientras que nosotros resolvemos de manera virtual desde la comunidad del escritorio, ustedes vayan, porque es fundamental reiniciar las clases presenciales, y vayan con los padres y convénzanlos de que no pasa nada, de que si el niño tiene gripe, se regrese, de que usen gel, de que usen su cubreboca. O sea, una responsabilidad total de este gobierno desde el inicio de la pandemia. En lo personal, yo considero que un gobierno que es responsable, que tiene la voluntad de resolver un tema tan fundamental y tan delicado como es la pandemia por el SARS-CoV-19, lejos de pedirnos a nosotros que convenzamos a padres de familia, nos debería de convencer con un programa, ¿sí?, de manejo que viniera cargado de lo materialmente necesario para que no solo estamos hablando de los niños, sino para que toda la sociedad tuviera la garantía de que no va a ser contagiado, o de que al menos si se contagia haya un espacio de atención, como no lo hay ahorita porque están saturados todas las clínicas de atenciones a COVID y sin los elementos necesarios. Entonces,
hablando en el término educativo, totalmente irresponsable, totalmente fuera de lugar. Si en algún momento intentaron darle manejo a la pandemia, lo hicieron de la peor manera. Como decimos vulgarmente aquí, pues chimoltrufean ellos. Cuando dicen una cosa, dicen otra. Cuando sostienen una cosa, sostienen otra. En fin, nunca se les entiende. Y más con el tema de la semaforización. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Salubridad a nivel nacional haya declarado que todos los estados de la República, 31 estados, estén en algún nivel de advertencia de semáforos, ya sea naranja, amarillo, rojo, y que Chiapas estuviera en verde cuando los hospitales aquí están saturadísimos, las proveedoras de oxígeno terminaron, se escasearon, son colas y colas de gentes que luchan y buscan por rellenar un tanque de oxígeno, y que nos estén enviando de esta manera a un inicio de clases presencial que está totalmente desfasado de la política de tratamiento que le ha estado dando este gobierno a la pandemia. Entonces, como maestros decimos, no ha sido adecuado el manejo, ni desde que inició, ni ahorita que nos están enviando al matadero, como así decimos, con las clases presenciales. Esa es la opinión que tenemos como... Y que lo que estoy diciendo es el sentir de miles de maestros, porque en las últimas semanas nos hemos reunido vía virtual, cientos y cientos de maestros, y hemos concluido en esto que yo estoy comentando. Gracias. Gracias, compañero. Pues efectivamente, desde que empezó la pandemia, el gobierno de Andrés López Obrador ha llamado a no exagerar la situación, a que todo va a pasar, incluso no usa él cubrebocas, y que todos nos mantengamos en calma. Yo creo que sí se ha abierto una brecha grande entre los más desprotegidos, entre los de los dineros y los que no los tenemos, y la brecha se ha hecho cada más amplia. Durante la pandemia, pues hemos visto que los beneficiados han sido los dueños de los bancos, los médicos privados, las farmacéuticas, los medios de comunicación, son a las arcas donde ha entrado la mayor parte del dinero. Entonces, bueno, nos gustaría también escuchar al compañero químico Pedro Alberto Romero Juárez, ¿qué nos comenta sobre esta tercera ola y cómo ha estado actuando el gobierno mexicano al respecto? Adelante, compañero. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, sabemos que al final de cuentas, no solamente el gobierno mexicano, yo creo que todos los gobiernos del mundo están dados por sorpresa, ¿no? Es algo que no había pasado en los años recientes, una pandemia de esta magnitud, y que al final de cuentas es un trabajo duro, arduo, y que lamentablemente los recursos que se han utilizado no han sido suficientes para garantizar un buen manejo de la pandemia, ¿no? Ahora, viendo desde el punto de vista económico, pues es complicado dejar caer la economía o salvar a tu población, porque no puedes dejar ni una ni otra, porque ambas son de magnitudes similares, ¿no? Desde ese punto, llegó a prever desde un principio, el secretario de Salud fue criticado por la comunidad científica sobre el manejo de la pandemia y sobre todo cómo reportaban los casos, ¿verdad? El famoso modelo Centinela, que es un modelo matemático por el cual se estiman con la capacidad del virus de propagarse los casos reales que puede haber, ¿no? Dentro de una comunidad o que se han reportado. Lamentablemente ha sido criticado porque no es una manera muy viable, se podría decir. Pero sin embargo es lo que tenía a la mano para predecir, ¿no? El comportamiento viral. No hay las suficientes pruebas, que eso sí es cierto, no hay las suficientes pruebas para detectar a todos los pacientes que pueden llegar con síntomas, ¿sí? Es difícil, además es un proceso laborioso hacer una PCR, se ocupa de equipos muy sofisticados y de profesionales muy capacitados para generar ese tipo de pruebas. Ahora, ya enfrentamos dos olas.
2 olas, pero no todo es culpa del mal manejo del gobierno. Yo creo que no defiendo, pero también me pongo mucho en controversia a ver qué hacemos realmente también la comunidad para respaldar y afrontar esta epidemia. Sí, es saber que los recursos que se tienen no han sido suficientes, que falta eh, material en los hospitales profesionales, realmente se está trabajando con lo que se tiene. Y desde ese punto también, pero también hemos visto que algo más importante, más preocupante, que es la falta de educación y de acercamiento a la ciencia o al conocimiento general o básico sobre las enfermedades, ¿no? Por parte de la población. Eso habla, es muy preocupante porque realmente somos una población que desconoce muchos temas y no estamos capacitados ni educados para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es un cóctel que se veía venir, algunos reportajes antes de que generaran los primeros brotes dentro de no solo México, sino América Latina. Se veía venir este cóctel de problemas, ¿no? Se venía a venir falta de equipamiento, falta de recursos, falta de educación, la desigualdad social, que ha sido algo bien marcado dentro de los procesos pandémicos, y que realmente hay se han generado estudios por parte de la Universidad de Cambridge, donde generan estos procesos y ven que los procesos con alta mortalidad o los casos con mayor mortalidad, pues son personas que tienen un perfil socioeconómico bajo. Además, también esta pandemia, como ya lo ha comentado la señorita, ha dado el auge o ha marcado seriamente la, mm, la desigualdad social que hay, ¿no? Mientras algunas personas, claro, se puede generar los procesos de educación a distancia, pues no hay personas que no tienen acceso ni a internet ni a una tablet, un teléfono, ¿no? Entonces, han sido procesos que han complicado el manejo de la pandemia, y también recordamos que se está tratando de reactivar la economía, que es un proceso también muy complicado y que está llevando a muchos problemas, ¿verdad? El proceso de la reactivación de economía, bueno, hay estudios, ya se generó un estudio por parte de la Universidad de Oxford y Cambridge, donde denotan cómo la pandemia disminuyó la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a la pandemia, pues hay menos personas que están teniendo la seguridad de que puedan comer, ¿no? O sea, que tengan esta capacidad de subsistir, se podría decir. ¿Por qué? Porque pues hay una falta de empleos también, o sea, no, hay todo un proceso que yo no lo veo ni direccional, ni que en cierto punto pueda culpar de todo el manejo de la pandemia, que sí tiene que ver demasiado con el recurso que se genera, tontos, que yo los considero de esta manera. Son gastos, por ejemplo, lo puedo poner así, la encuesta que hicieron recientemente para abrir una carpeta de investigación a los expresidentes, ¿no? O sea, ese dinero que se utilizó para esa campaña, pues se podría haber utilizado para generar mejores condiciones, ¿no? O mejores condiciones en los hospitales. Entonces, es una irresponsabilidad también por parte del gobierno generar estos tipos de campañas en plena pandemia. Entonces, yo creo que sí, más que para cerrar, yo siento que esto que ha llevado a la tercera ola es una serie de redes con diferentes directrices, diferentes procesos, pero que al final conllevan en estos números un desconocimiento de la enfermedad, poca cultura para la prevención, desigualdad social, mal manejo de los recursos que se han generado
Y todo esto nos lleva a esta tercera ola, ¿no? Que pues es muy, muy peligrosa, y también recordemos que estas olas y la vacunación con faltas de medidas sanitarias puede llevar a generar nuevas variantes, ¿no? Sabemos que los virus mutan, los virus tienen esa capacidad, son de los organismos que mayor se adaptan, ¿no? Los virus y las bacterias se adaptan fácilmente a los cambios. Entonces, toda esta falta de medidas de prevención puede generar a generar mutantes resistentes a la vacuna. Entonces, pues sí es preocupante por parte de la comunidad científica, que bueno, yo no lo represento, ¿verdad? Pero es lo que ellos discuten, ¿no? Este cóctel de malas decisiones puede generar, pues, otras variantes, a llevar a procesos más largos pues, empezar otra vez. Entonces, pues yo creo que debemos aprender a manejarnos también como comunidad, como población, a respetar las medidas de sanidad para poder pues salir de esto lo más rápido posible, que yo creo que aún falta mucho tiempo, ¿verdad?, para salir de esto. Y pues bueno, esa es mi participación hasta aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, compañero. Bueno, haremos una segunda ronda de participaciones. Si bien es cierto que pues la pandemia es la crisis más dura, mencionan algunos después de la Segunda Guerra Mundial. Y también, como nos hemos dado cuenta en lo que leemos y en los que escuchamos, que las cifras que se manejan sobre los contagiados, incluso sobre los muertos, pues no son reales, no nada más en el gobierno mexicano, sino en varios de los gobiernos del mundo. Y también nos hemos dado cuenta que la riqueza se acumula más por los grandes empresarios, ¿no? Y los pobres también agudizan más su pobreza, o agudizamos más la pobreza de los que menos tenemos. Entonces, hay quien dice también que esta recuperación económica que plantea, por ejemplo, el gobierno mexicano, abre más esta brecha de la que hablábamos, de la discriminación, de la pobreza, incluso de la violencia, de la diferenciación social, ¿no?, que hay en cierto sentido. Entonces, en esta segunda ronda, a mí me gustaría que nos compartieran sobre qué piensan ustedes, si hay alguna estrategia diferente a la que hasta ahora hemos visto por parte de los gobiernos, que se pudiera plantear, o alguna salida que pudiera ayudar para enfrentar esta tercera ola de contagios. No sé, ¿qué pudieran comentarnos al respecto? Le daría la palabra primero al doctor Juan Paredes. Adelante, doctor. Sí, bueno, a mí me da la impresión que desafortunadamente no están asumiendo nada nuevo. Están apostándole a la vacuna y sin que eso se desdeñe, creo que es insuficiente. Es decir, si no nos vacunamos, estamos en un riesgo mayor de poder contagiarnos. Pero apostarle exclusivamente a la vacuna y no buscar otras medidas que eviten el asunto de los contagios y el recrudecimiento de las enfermedades, creo que pues al final lo único que hacen es permitir que estas oleadas se sigan presentando. Es decir, no, la tercera oleada que se presenta no va a ser la última. Se van a presentar más y desafortunadamente no veo por ningún lado que se esté asumiendo otra medida diferente. El hecho de que José comentaba las carencias intrahospitalarias, se sigue sin superarse. O sea, eso es cierto. El hecho de los protocolos que se siguen al interior del hospital para atender los pacientes con COVID no han cambiado mucho. Se sigue presentando esa dinámica
de entubar a todas aquellas personas que tienen una saturación de oxígeno por abajo de 85, aun cuando no tengan mucho problema para respirar. Y mientras esos protocolos no cambien, a veces la intubación es peor que si no se les colocara. Obviamente, yo entiendo que al interior del hospital se debe de seguir esos protocolos como médico, porque si no, se hace uno acreedor a una serie de delitos. Pero no se están revisando esos protocolos. Y yo creo que esa es una de las situaciones que no permiten superar mejor las cuestiones. En este sentido, creo que en base a lo que se comentaba, que el gobierno ha estado haciendo algunas cosas, pues sí, yo creo que eso nadie lo niega, pero yo decía hace rato que son totalmente insuficientes cuando él pudiera superarlas. Y no me estoy refiriendo a él como persona, su personal de salud. En este caso, mientras ese personal de salud no revise protocolos, no cheque las formas de cómo prevenir, pues las oleadas no solamente se van a presentar, sino que además van a seguir generando las muertes como se presentaron en la primera ocasión. En este sentido, creo que es importante enmendar al gobierno federal a que presente efectivamente otras alternativas y que no siga privilegiando las cuestiones económicas de los consorcios, valga la redundancia, de los consorcios económicos, por sobre encima de la salud poblacional. Mientras eso no ocurra, pues los estragos se van a seguir presentando. No. Gracias. Licenciado José Jiménez, del Frente Popular, ¿qué nos diría usted al respecto? ¿Hay alguna estrategia diferenciada a la del gobierno que se esté trabajando? ¿Cómo ve usted las cosas? Sí, profesora Valdés, el hecho es de que haya estrategia, ¿sí? No que sea diferenciada, que haya estrategia. Esa es una situación muy puntual. Incluso aquí habría que estar muy atentos. Ya se está viviendo la etapa de la variante Delta, se anuncia la variante Omega, esto ya en algunas mesas de discusión, hecho que nos trae a redoblar la atención y con ello también ubicar qué segmentos poblacionales son los más afectados. Se ha mencionado, y hay datos que se están arrojando, en el sentido de que hoy por hoy está afectando más a los jóvenes, por una lógica muy sencilla, que es una población que es más difícil que permanezca confinada, que permanezca en casa. Se tienen algunos datos donde el 30% que se tiene a manera específica, a razón de la atención, pues 30% son jóvenes. Sin embargo, aquí primeramente hay que recordar que la salud es un derecho constitucional. Eso hay que ubicarlo de manera muy precisa. El Estado, los gobiernos, tienen que usar los recursos necesarios, suficientes para atender este derecho, tal cual. Profesora, compañeros, permítanme ir un poco a los datos de hoy, porque con ello también nos da una ilustración a manera precisamente de la pregunta, de una estrategia, ¿sí? Hoy tenemos, y esto lo ubicamos en las páginas oficiales del gobierno federal, ustedes pueden consultarlos a este momento, donde incluso me extrañó, tuvimos el cuidado de consultarlo hace algunas horas. Hay una serie de señalamientos que incluso ya son rebasados en tiempo. Ahí se señala que no hay vacuna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se está aplicando? Si se está aplicando a la población vacuna y luego en su página oficial dice que no hay vacuna, pues hay alguien que está no muy preciso en su dicho.
Hoy por hoy es lamentable en estos momentos, en este día, incluso empiezan a circular avisos oficiales a razón de tener la reducción de actividades a partir del hecho muy concreto. Se da la información oficial del semáforo y se dice que para la semana del 9 al 22 de agosto se tiene ubicado en el semáforo a 7 estados en rojo, 15 en naranja, 9 en amarillo y 1 en verde. Particularmente el verde es el estado de Chiapas. Lo puntualizo ahorita para que también pudieran ustedes ubicarlo tal cual. Cabe señalar que cuando se ubica en semáforo rojo, y esto lo cito directamente de la página, ¿sí? Donde también tuve el cuidado de rescatar la dirección electrónica, es del coronavirusgobierno.mx, semáforo, dice claramente, cuando se está en rojo, se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales. Asimismo, se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Cuando se está en semáforo naranja, que también en un número importante de mesas y de la sabiduría popular me han hecho este comentario, que de dónde salió el color naranja, ¿sí? Cuando estamos en una situación de convención social de que el semáforo solamente tiene 3 niveles, rojo, amarillo y verde. Podremos entender en una situación de graduar, pero más en ese sentido también ubicar de manera muy específica esto. Dice claramente, en el color naranja, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo, cantidad de personas reducido. En otras latitudes, en Europa, se está incluso en la idea del pasaporte de salud, donde también ahí se pide de manera muy precisa este elemento para poder tener algunas actividades económicas. Hoy se genera una contradicción preocupante, lo digo en particular para la Ciudad de México, que está ubicado, y si ustedes ven el plano nacional, está en el sentido que la Ciudad de México aparece como el punto rojo, valga la expresión, en el ombligo, ¿sí? Lo digo a razón de la metáfora que nos da identidad. Y con ello, bueno, pues nos ubica ahí en semáforo rojo. Con esto está a manera de ubicar que las actividades económicas no condicionen o nos lleven a una situación irresponsable de poner en riesgo la salud. Es una contradicción entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Empiezan a circular por la tarde ya avisos a establecimientos comerciales, mensajes también del gobierno local, y hay una contradicción. Mientras unos señalan que se debe reducir, otros señalan que no, que se continúe. Esto es un llamado, aprovecho este espacio, para solicitar respetuosamente y responsablemente a las autoridades que den claridad, porque corremos un grave riesgo de credibilidad y esto puede poner en riesgo también a la población. La salud es un derecho constitucional, lamentablemente cada estado está siguiendo sus parámetros, con ello también está en el sentido de que se requieren acciones muy puntuales por parte de las autoridades a razón de unificar la información y dar las orientaciones correspondientes, necesarias y certeras hacia la población. Estrategia, profesora, estrategia. No veo estrategia. Hay puntos en los cuales están muy laxos, otros están muy rígidos, hay contradicción y se requiere con ello ubicar de manera muy clara y muy específica efectivamente la definición de una estrategia. Parto del hecho en 2 premisas fundamentales y lo reitero, la salud es un derecho constitucional, está inscrita incluso en algunas constituciones locales. Como tal, está expresa y quien tiene la responsabilidad de hacer valer este derecho son los gobiernos federal y local. Un objetivo fundamental es brindar atención a la población y sí, ciertamente coincidimos ahí con el doctor a manera de que se deben de tener las medidas necesarias de garantías preventivas, atención y curativas, porque también es hecho muy concreto. Lamentablemente hay población que está sufriendo porque no tiene los recursos económicos necesarios e indispensables para atender situaciones tan difíciles cuando ya se tiene esta lamentable enfermedad. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias.
compañero. Y bien, estaríamos entonces dándole la palabra a nuestro compañero profesor Mario Roldán de Chiapas, que pudieras comentarnos, compañero, si bien no hay una estrategia, ¿qué está planteando o qué plantean los profesores para el regreso a clases o para el posible regreso a clases? Adelante, compañero Mario. Gracias. Con el tema de la estrategia y lo que le corresponde al gobierno y lo que le corresponde a nosotros. Desde el punto de vista educativo, consideramos una total irresponsabilidad el hecho de que Obrador, como lo decían los prianistas, ¿no? Lo decía Emilio Chaifet, ese dicho de llueve, truene o relampaguee, iremos a clases presenciales a partir del 30 de agosto. ¡Qué irresponsable! ¿Por qué? Porque están descargando toda, su estrategia del gobierno es, uno, los padres serán voluntarios de enviarlos o no, por un lado, ¿no? Y si dicen sí, te tienen que firmar una responsiva eximiendo al Estado y a la Secretaría de Educación de cualquier responsabilidad de contagio, enfermedad o muerte. O sea, lo plantean así, flexible. Pero por otro lado, la Secretaría le dice al maestro, si tú no asistes a clases presencial y no vemos evidencias, fotografías, etcétera, de que estás dando clase con tus alumnos, te vamos a sancionar. ¿Sí? El doble discurso, la doble moral de este gobierno. Entonces, nosotros decimos que una de las estrategias que planteamos al Estado para iniciar es vacunación total. No podemos iniciar solo por el hecho de que esté vacunado una parte de la población, tercera edad, etcétera, etcétera, magisterio, no. Toda la población debe estar vacunada. Y lo que es peor es que ya nos empiezan a decir los maestros, el efecto de la vacuna CanSino ya va culminando, necesitas un refuerzo, si no, de nada sirve. Nos meten en otra complicación. Entonces, este gobierno no tiene claridad en lo que quiere, no tiene claridad en su ruta, se la juega hoy se me ocurre, ¿no? Y si mañana eso está mal, pues le cambio el discurso y se acabó la bulla. Consideramos nosotros que primero, como maestros, le pedimos al Estado vacunación general, toda la población, desde los niños hasta el último individuo. Después de eso, tener dotación en todas las escuelas de lo necesario para el manejo de la pandemia, ¿sí? Y por último, aquí nosotros vamos a acusar a este gobierno, sobre todo el gobierno de Chiapas, que le hemos llamado al semáforo sandía, que es verde por fuera, pero es rojo por dentro. ¿Por qué? Porque si ustedes echaran su vueltecita al estado de Chiapas, la clínica central de atención a COVID, que es el Poliforum, es un teatro, el Teatro Poliforum, lo convirtieron en clínica COVID, está al 100%. Si nos vamos a las clínicas del ISSSTE, del Seguro Social, del ISSSTE, están al 100%. Entonces, no es posible que por politiquería o quién sabe por qué razón estén manteniendo en la semaforización a Chiapas en color verde, cuando es uno de los estados que más contagios tiene. Yo por decirlo, solo como un dato, ¿no? Así rápido, mi hermano ahorita está aislado porque salió positivo y pues, estoy hablando solo de mi hermano, imagínense en la población como estamos aquí en Chiapas. Entonces, considero, y vuelvo a repetir como mi primera intervención, una total irresponsabilidad, un total desconocimiento, un gobierno que le juega a la politiquería de querer decirnos somos los ultra chingones, somos lo que en el mundo lo mejor, pero en realidad el pueblo se está muriendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, creo, elevar la voz, denunciar y que este gobierno realmente aterrice en su discurso y en su difusión lo grave realmente que es esta situación. Y por lo otro, que actúe de manera científica, no de manera política, que actúe de manera científica, tratando de trazar una ruta que convenza, ¿sí?, a todo el ciudadano de reiniciar una nueva normalidad, pero porque tenemos certeza de que si algo logra pasar, pues podemos dar la batalla para no pues, fenecer en nuestra rutina, en nuestra nueva normalidad. Entonces, hace falta mucho, y lo primero que nosotros planteamos es no a las actividades directas en general, sino a la vacunación
total de la población. Esa es nuestra posición como magisterio en Chiapas y como coordinador a nivel nacional. Gracias. Gracias, compañero Mario. Y bien, cerraríamos esta segunda ronda de participaciones con el compañero Pedro Alberto. Coméntenos, compañero, sobre qué piensa usted, si hay una estrategia, cómo enfrentamos esta tercera ola. Adelante. Claro que sí. Pues como ya lo mencionó el doctor, se sabe que la mayor número de pacientes ahorita que se ha contagiado de COVID y ha presentado síntomas graves son jóvenes. También es porque la población que no se ha vacunado del todo, ¿verdad? Entonces recordemos que una vacuna no nos va a evitar un contagio. Creo que eso tiene que quedar bien claro, ¿sí? Que una vacuna no nos va a evitar el contagio, sin embargo, va a evitar que reproduzcamos síntomas graves de esta enfermedad, del SARS-CoV-2. Y pues se está llevando una estrategia, yo creo que pues no se ha llevado como se debe a nivel nacional, y que es un proceso también, pues hay que verlo de manera muy amplio, porque pues si se dan cuenta, ninguna vacuna se ha producido en México, ¿verdad? Ni se ha desarrollado. Creo que se llevan algunos prototipos a cabo, pero pues todas la tienen que extraer de otros países. Entonces, ahora, pues mi única recomendación sería, como parte del área de la salud, es que incitar o llevar a cabo la vacunación de toda nuestra población, ¿no? Que sería el único proceso por el cual podemos salir de esto más pronto. Sin embargo, recordemos que, como cualquier otra enfermedad, tenemos que aprender a vivir también en algún tiempo con ella. No sabemos cuánto, yo no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero también hay que aprender a vivir con esta enfermedad, porque no es algo que se vaya a quitar de la noche a la mañana. Entonces, esa es como mi perspectiva, y desde el punto de vista técnico que yo manejo, es eso, ¿no? Mi recomendación es seguir con las medidas de sanidad, seguir las indicaciones de vacunación, que es muy importante para poder todos salir de esto. Muy importante. Yo creo que es un proceso que ha costado mucho trabajo y también mucho dinero, y que también por parte de las farmacéuticas pues es un negocio, ¿verdad? Entonces, pues sí, entonces ahora pues tenemos que concientizar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros padres, de la importancia de la vacunación, y también de la importancia de aún seguir manteniendo las medidas sanitarias. Entonces, para evitar estas olas, ¿verdad? Y poder darle un pequeño respiro al personal de primera línea que están en los hospitales, y pueda ser más, pues, manejable la pandemia, no sé, porque, como lo reitero, no es un proceso. Y pues bueno, yo con esto me termino, y muchas gracias por la invitación, doctor Juan. Y me tengo que retirar también, lamentablemente. Tengo otra pequeña junta con otros compañeros que estamos estudiando, y tenemos un poquito ahí de trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces también. Pero muchas gracias a todos. Gracias, compañero, por estar aquí. Bien, vamos a darles unos minutitos para que podamos concluir el tema de hoy: gestión de la pandemia en México y la tercera ola de contagios. Entonces, les voy a pedir que, a manera de conclusión, nos viertan algunas palabras y empecemos a cerrar esta mesa redonda. Y bien, pues empezaremos ahora con el licenciado José Jiménez. Adelante. Sí, profesora, muchas gracias, muy amable. La pregunta, y esto no lo quiero acotar en la llamada nueva normalidad, que no lo es una situación muy concreta, de una realidad muy concreta, dolorosa, cierto, que se sufre, también es verdad,
y con ello tener presentes algunos elementos y sobre todo también hacer un llamado muy puntual y con esto, más que nada, tener ubicado pues efectivamente el diseño de estrategias, evitar situaciones que puedan ser más complicadas de lo que ya están y con esto, bueno, pues caminar en una ruta que nos permita a todos certeza de qué hacer ante una situación difícil ya de por sí. Con ello, yo quisiera puntualizar algunos elementos, dejarlos en la mesa, a razón de también señalar que debe de ubicarse el fundamento, los recursos, los elementos necesarios. Regresar, pues se debe de regresar cuando se tengan garantías, cuando se tengan las medidas preventivas, y cuando está en una situación preventiva, efectivamente es evitar que se amplíe la situación delicada. Pero una vez que ya se corre situaciones difíciles, tener a la mano medidas de atención. Y esto en una situación suficiente, necesaria, y que es lamentable que se conozcan de noticias donde hay gente que no tiene un tanque de oxígeno. En algunos puntos ya se han instalado incluso hasta de manera gratuita, porque es muy, muy difícil esa situación. También con ello, implementar medidas curativas, pero no solamente en la parte de atención inmediata, sino también por los efectos de las llamadas secuelas. Algunas investigaciones ya nos señalan que hay una serie de secuelas, ya lo cual también requiere atención puntual y esto, bueno, pues a la población en su conjunto. Se deben de tener garantías en los recursos, en los espacios de atención, buscando un objetivo central. Primero, que es evitar el contagio. Ver los mecanismos de salud, la implementación de acciones y con ello buscar un objetivo central que ciertamente se tiene a constancia y es un principio de la ciencia misma, de evitar fallecimientos. Con esto también garantizar el derecho a la salud y aquí cabe hacer el sentido y señalar de manera muy puntual. Se está perdiendo tiempo, se ha perdido tiempo. No hay en estos diseños de estrategias, en este planteamiento puntual, la sensibilidad, y esto lo planteamos así por la preocupación y se pierde un tiempo precioso. Que la primera situación muy específica tiene que ser a la organización social, y hablo de la sociedad en su conjunto, observando todos los sectores sociales. Hay datos interesantísimos que han afectado a los sectores acomodados, a los sectores medios, y como diría la profesora Valdés, lamentablemente más a los sectores desprotegidos económicamente. Con ello hay que organizarnos en tiempos y movimientos. La sociedad misma puede hacer ese diseño. Los gobernantes podrían haber implementado una serie de organización. Las escuelas mismas nos dan un sentido de organización. ¿En qué horario te toca una clase? ¿En qué horario te toca un recreo? ¿En qué horario te toca un esparcimiento? Etcétera. O el mismo estar al aire libre en alguna actividad, en algún deporte. Con esto, sí ubicar esos tiempos, organizar socialmente en todo el sentido, y algo muy fundamentalísimo que es el capacitar para saber cómo actuar, qué hacer antes, qué hacer durante, qué hacer después, y tanto en lo económico como en la movilidad. Y ya aquí quisiera también con esto cerrar en el sentido de lo educativo y solamente hacer algunas apreciaciones. Con esto en lo educativo sí se tiene que capacitar más en este espacio, en el universo educativo, que también tiene su segmentación, la educación básica, media y superior, tiene sus características por edades, por funcionamiento, por actividades, y también con ello se tendrían que especificar estrategias muy particulares a cada uno de estos sectores. Hoy por hoy incluso las universidades han entrado a la reflexión y bueno, pues señalan ahí que algunas regresarán vía presencial y otras lo regresarán vía virtual. También con ello a echar mano de lo que es la educación a distancia, estructurar los horarios, los usos, las relaciones educativas y presenciales y también las relaciones virtuales. La educación a distancia también es una posibilidad, pero no en ningún momento puede sustituir a la educación presencial, pero tenemos que tener las garantías necesarias. Hay que ver los procedimientos del trabajo educativo, convocar aquí, y yo me permito solamente sugerirlo, sé que ustedes
son profesionales en la materia, convocar a los trabajadores de la educación a vertir sus experiencias, a que se diseñen formas y maneras, a ver los procesos de enseñanza, porque se ha roto el ciclo escolar y con ello tendremos que preocuparnos en ese proceso de aprendizaje. Y con esto también diseñar las propuestas, que no sean ocurrencias de escritorio, que no sean de doctos que están en el escritorio, el diseño de una política pública que solamente es un diseño de escritorio voluntarista, sino que se vaya de manera muy puntual a una realidad muy concreta. Y con ello, construir un programa claro, con estrategias, con recursos tácticos, objetivos, actores y un proceso de evaluación. Y en esto, bueno, pues los actores son los maestros, los trabajadores de la educación, los directivos y administrativos, los alumnos, los padres y toda otra serie de actores concurrentes que están alrededor de los espacios escolares. Con eso también ubicarlo de manera muy precisa y con ello también tener ese diseño de estrategia. Y finalmente una sugerencia que nos permitimos hacer, y no solamente en el ámbito educativo, sino en algunos otros sectores sociales, constituir un comité de salud, en este caso por escuela, por región escolar, y que este comité de salud esté íntimamente relacionado con su comunidad. Sería eso, profesora, y le agradezco mucho el espacio. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jiménez. Y bien, vamos a escuchar las conclusiones del doctor Juan Paredes. Adelante, profesor. Sí. Perdón, doctor. Sí, bueno, en este aspecto, entender que a pesar de que se ha abordado de alguna forma la atención de la pandemia, queda mucho por hacer. Y en este sentido, creo que efectivamente el gobierno necesita llevar a cabo una política social donde quienes salgan beneficiados principalmente sea la población de bajos recursos. Ya en las exposiciones se comentaba que esta población es la que se ha visto más lastimada al respecto. Y esta política social tiene que ver efectivamente con una serie de elementos médicos que nos permitan una mayor eficacia en la detección de la enfermedad, que nos lleve a no permitir que lleguen a hospitalizarse los pacientes. También creo que debe de llevar a cabo una situación donde se debe de apoyar económicamente a esos sectores e incluso a los sectores educativos por medio de las cuestiones respecto a dotar de elementos técnicos, es decir, computadoras, y buscar que el Internet, si es posible que se haga gratuito, por lo menos para este sector estudiantil, creo que sería importante porque se sigue teniendo el problema de que mucha gente o come o paga el Internet, y esto finalmente lleva a un retraso educativo de los niños, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que serían 3 elementos que el gobierno tendría que estar revisando, incluso los protocolos intrahospitalarios. Nada más. Bien, pues muchas gracias. Gracias por las aportaciones, por los análisis, por las disyuntivas que tuvimos aquí en esta mesa de gestión de la pandemia en México y la tercera ola de contagios. Sin duda, todos los comentarios nos abren un mayor panorama sobre lo que luego estamos viendo de la situación actual. Porque, bueno, la pandemia llegó y llegó para quedarse, ¿no? Entonces ahora hay que ver cómo la enfrentamos. Y bien, pues los agradezco.
Nos despedimos y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, compañeros, por estar y seguir en la lucha. Bueno, pues con esto terminamos nuestra mesa redonda. Agradezco a quienes nos acompañaron hoy en el análisis y en la discusión de este tema tan importante. Y no me puedo despedir sin pedirles que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden, Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Hasta la próxima. Muchas gracias.